¿Qué tal? Pues buenas noches, bienvenidos a Identidad Cristiana, el podcast. Hoy tengo un gran invitado, un invitado muy especial, Daniel Álvarez. ¿Cómo estás, brother? Buenas noches. ¿Qué tal, Israel? Buenas noches, bien, bien. ¿Tú? Bien, 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 gracias a Dios. Gracias por tu tiempo, brother, por destinarle estos minutitos al podcast. Y quisiera platicar sobre algunos hábitos que tú tienes como cristiano, en el sentido de algunos consejos que nos puedas dar de hábitos que te han servido a ti como cristiano, que nos pudieras compartir, que a lo mejor haces en las primeras horas de tu día. Eh, a veces hay gente que medita, hay gente que se va a correr, hay gente que se va al gimnasio y generalmente yo entiendo que como inicias tu día, pues va a rendir más, va a ser más productivo tu día laboralmente. Este, ¿cómo arrancas tú tus mañanas? Gracias, Israel. Pues ah, ya llevamos un tiempo, ya llevo unos años levantándome antes de las 5 de la mañana. Eh, la- lo primero que hago en el día es levantarme, tomar un vaso de agua. eh, Luego me siento, estoy en oración un rato. Mientras empezaba a generar este hábito, si era como de tiempo, ¿no? Me decía 5 minutos, 10 minutos, ¿no? 15 minutos, como ir incrementando gradualmente. Hoy lo hago en tiempo libre, ¿no? Hoy realmente es la oración, hago mi devocional, platico con el Señor, leo su palabra y después de eso, comienzo ya realmente las actividades, por decirlo así, ordinarias, ¿no? Me ejercito, a veces salgo a correr, a veces hago ejercicio en casa, acondicioné un espacio aquí en casa para poder hacer. Ya ves que luego en los gimnasios también tienes que estar esperando a que se desocupen las máquinas y demás. Entonces, así es como empiezo la mañana. Después, pues es ir a dejar niños a la escuela, prepararnos ya para las actividades del trabajo. Súper bien. Oye, el tema del llamado a servir, el llamado a ser pastor, de pronto nosotros no sabemos cómo es el momento de la decisión de, de eso, de decidirte, de tener tu vida literalmente consagrada 100% a capacitarte para, en un futuro no muy lejano, ser líder de una iglesia, ser pastor de una iglesia. Pero ¿cómo es tu historia? Tú vienes de una familia cristiana, de qué ciudad vienes, cómo fue tu primer acercamiento en el tema del cristianismo y si nos puedes, o si me puedes compartir cómo fue ese momento en el que tú decidiste, eh, pues, dedicar tu vida a esto. Sí, es una pregunta que, ¿sabes? Bueno, te platico primero, ¿no? Cómo llego a los pies de Cristo. No vengo de una familia cristiana, no soy cristiano de cuna. Eh, yo pequeño, mi abuelita que hoy está con el Señor, ella ya era cristiana, mis papás no. Entonces, cada que veíamos a mi abuelita nos leía la palabra, oraba por nosotros. Si llegábamos a su casa, llegábamos y orábamos. Si nos íbamos a ir de su casa, era una oración antes de salir para que el Señor nos acompañara y demás. Entonces, realmente es con ella con quien tengo ese primer acercamiento con el Señor. Sin embargo, no íbamos a la iglesia. Pasan años. Yo iba en quinto de primaria. Conozco. Mira, yo estaba en la Ciudad de México. Por azares del destino llegamos a Pachuca cuando yo estoy en quinto de primaria. Entonces conozco a unos jóvenes de mi edad, niños de mi edad, y uno de ellos muy inquieto como yo lo era en ese momento. Y, y es él, su familia es quien nos invita a una iglesia cristiana aquí en Pachuca. Entonces empezamos a acudir a esta iglesia y fíjate, a veces eres niño y no alcanzas a dimensionar muchas cosas, pero desde el momento que llegué yo a esta iglesia fue como, o sea, estoy en casa, ¿no? O sea, era como algo
natural, ¿no? Es decir, estoy en casa, no sabía yo por qué, sinceramente no sabía, pero sabía que estaba a gusto en ese lugar. Eh, Pasa el tiempo, dejamos de congregarnos porque nos regresamos a la Ciudad de México. En la Ciudad de México realmente mis papás se separan, mi mamá pues no nos llevaba, ¿no?, a la iglesia y como niño a veces tampoco buscamos, ¿no? Entonces, justo en la secundaria nuevamente regresamos a Pachuca y lo primero fue, hay que buscar esa iglesia donde íbamos, ¿no? Entonces regresamos a esta iglesia y empezamos a congregarnos. Después de 3 años es que decido entregar mi vida a Cristo. Me decido tomar el bautizo y así es como empiezo realmente, ¿no?, en esto. A los 13 años aproximadamente fue que me bauticé. Y pues ya, ¿qué te puedo decir? Pasó tiempo, ¿no? A veces por decisiones mal encaminadas, eh, me alejo para decir, ya fue decisión mía, ¿no? Me alejé de los pies de Cristo por un tiempo. De hecho, me caso antes de regresar a Cristo. Y fíjate que fue algo grandioso, ¿no? Cada paso que yo daba era el Señor regresándome, ¿no? Regresándome a casa. Sin embargo, pues ya sabes cómo es el corazón de la humanidad, ¿no? A veces el Señor quiere que regresemos y uno dice, no, mejor para allá, ¿no? La verdad es que sí, tuvimos algunas batallas, pero cuando regreso a casa nuevamente. Regreso otra vez a la misma iglesia. De hecho, uh, de la iglesia donde empecé a congregarme cuando era niño, se hace como una segunda iglesia con otro nombre, bajo otra denominación, pero fue de la misma. Y yo llegué a esa iglesia a los 6 meses de que se había creado. Entonces, justo es a donde regreso, ¿no?, a esta iglesia. Se llama El Jubileo, aquí en Pachuca. Y la verdad es que fue cuando dije, no, ya no tengo que soltarme, ¿no?, de aquí. Era uno sabe, ¿no? Uno sabe cuando está a gusto, cuando sabe que está viviendo en paz, en tranquilidad. Y ese era mi momento, ese era mi lugar. Entonces, después de esto, realmente yo ya llevaba tiempo cuestionándome si lo que estaba haciendo, profesionalmente soy abogado, yo ya llevaba tiempo cuestionándome si era lo que tenía que hacer, si realmente era eso, ¿no?, lo que debía estar haciendo. Entonces, cuando regreso a la iglesia, cuando regreso a los pies de Cristo, esa pregunta era como más, ¿no? Y era todos los días, que era, ¿qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vas? ¿No? Entonces, llegó un momento en el que justo dije, creo que tengo que hacer algo más, ¿no? O sea, no solamente es venir y escuchar la palabra los domingos, leer la palabra entre semana, ¿no? Sino yo sé que estoy aquí por algo más. Y fíjate que empiezo a platicar con otras personas y justo era lo que le decía, ¿sabes qué? Le decía a una persona, un buen amigo, decía, ¿sabes qué? No me siento a gusto con lo que estoy haciendo, ¿no? Y profesionalmente la gente me dice que soy bueno, ¿no? Pero yo no me siento a gusto con esto. Entonces empezamos a platicar, empezamos a orar, empezamos a tomarnos un tiempo. Él empezó a dedicarme tiempo para empezar a platicar. Y un momento en que me dijo, ¿sabes qué? ¿Cómo te ves en 5 años? ¿No? Y yo dije, pues no sé, pero sé que no me veo haciendo lo que hoy hago, ¿no? Y esto llevó a otras preguntas. Entonces llegó un momento en que sí fue así, tal cual. ¿Has escuchado la voz de Dios en algún momento? Y sinceramente pensé, dije, he estado mucho tiempo buscando el propósito de Dios en mi vida y yo creía que no lo había encontrado, ¿no? Que no había escuchado a Dios. Pero cuando me hace esta pregunta me hace reflexionar y dije, sí lo he hecho, ¿no? Sí he escuchado la voz de Dios y sé lo que Él quiere para mí. Entonces fue ahí cuando dije, ¿sabes qué? Sí es plantación de una iglesia, ¿no? Es esto a lo que el Señor me está llamando. Entonces,
empezamos, la verdad es que este amigo me invitó, me animó mucho a dar los siguientes pasos, a continuar con el proceso. Y, y hace 2 años aproximadamente, mi esposa y yo iniciamos con un proceso de capacitación para plantación de iglesia. Entonces, más o menos así fue. Excelente, gran historia. Y qué padre, digo, entendido la charla de cómo te sentías a gusto en el lugar, cómo Dios fue poniendo todo en el momento indicado, en el tiempo indicado, hasta que tú tomaste esta, esta decisión. Y el tema del cristiano, a mí me parece que durante la vida del cristiano generalmente puede llegar a perder la identidad de él como persona en el contexto del cristianismo. Eh, ¿Tú cómo entiendes la identidad y cómo mantener esta identidad? Porque de pronto, no sé, la famosa palomita que todos conocemos de Nike, la identificamos porque tiene una identidad propia, conceptos de valores de alguna empresa, lo tenemos muy fresco, cuál es la identidad de esa empresa. Y como cristiano a mí me parece que es bien importante la identidad del cristiano, marcarla. ¿Tú cómo entiendes el concepto de identidad para un cristiano? Fíjate que es una buena pregunta, ¿no? A mí me costó trabajo entender esto, pero te platicaba, ¿no? Más o menos, cuando yo llego en la primaria, yo sabía que ese era el lugar donde tenía que estar, pero no sabía por qué, ¿no? Y hoy te puedo decir, la identidad en Cristo es cuando, cuando reconocemos precisamente, ¿no? Que somos de Él, y cuando decidimos incluso eh, entregarnos, ¿no? A Él por lo que somos, para Él. No sé si me Sí, doy a sí, claro. entender. Esta identidad es reconocer que todo lo que soy, o sea, que cada fibra de mi ser es así porque Él lo ha decidido, ¿no? Porque Dios lo ha decidido de esa manera, pero además el que yo pueda vivir dedicando cada fibra de mi ser a Dios por ese simple hecho, ¿no? Porque es Dios y porque soy de Él, porque pertenezco a Él. Entonces, es así como yo veo mi identidad. No puedo decir que soy cristiano y que voy los domingos a la iglesia, ¿no? Si hago todo lo contrario, ¿no? Dice la palabra que hemos recibido amor, ¿no? Y por eso es por lo que conocemos el amor, porque Dios nos amó primero. Entonces, cuando empiezo a comprender todo esto y empiezo a poner en práctica realmente lo que es el amor, sé que, sé que si digo soy de Cristo, pertenezco a Cristo, no puedo odiar a mi vecino, ¿no? No puedo odiar a mis compañeros de trabajo, no puedo odiar a mis hijos, no puedo odiar a nadie más, ¿no? Creo que la identidad es eso, o sea, es lo que soy por Él y lo que hago por Él. Súper. Y justo a eso voy con la pregunta, porque me parece que la identidad es muy fácil de perderla. Digo, en el mundo, tanto, digo, nosotros que somos adultos o algún joven que pueda estar viendo el episodio, pues las modas o el mundo se apropian de tu modismo y puedes perder la identidad bien fácil, ¿verdad? Yo recuerdo mucho el libro de Daniel, el tema de cómo cuando lo llevan a esta ciudad pagana, en ese momento, Babilonia, pues le empezaban a quitar su autoridad, su linaje, su, su propio nombre, ¿no? Y querían a través de eso quitarle un poquito de identidad, pero se mantuvo firme sobre sus decisiones y sus compromisos, qué hacer y qué no hacer. Y creo que es bien importante el tema de la identidad como cristianos y seguirla manteniendo. Y también
ahorita platicamos y quisiera que me hablaras un poquito sobre tu proyecto del podcast que estás haciendo. Digo, felicitarte por este tema, por este esfuerzo que no es fácil hacer un podcast en el antes, durante y después de la producción. Pero, cuéntame un poquito más de eso, qué tan frecuente lo hacen, qué tipo de invitados o temáticas traes. Sí, gracias. Pues mira, antes de pasar a ese punto, sí quisiera comentar precisamente esto que dices, por si algún joven lo está escuchando sobre la identidad. Claro, Creo que diste un punto muy sensible, ¿no? Tocaste un punto muy sensible. A veces creen que el valor está por lo que los demás les dicen, ¿no? Pero claro, digo, creo que si eres joven y estás escuchando esto, que sea que estés por aquí, sabes saber que tu identidad está en Cristo, ¿no? Porque tú vales para Él. Él ha dado su sangre, perdón. Él ha dado su sangre y nada más vale que eso, ¿no? Entonces, debemos de estar aferrados precisamente a ese sacrificio que Él ha hecho y ese es el valor que Él nos da, ¿no? Él dio su sangre por cada uno de nosotros. Entonces, si nos dicen, ¿sabes qué? Es que eres chaparro, estás flaco, estás gordo, estás lo que sea, no nos merma la identidad, ¿no? Porque nuestra identidad está en Cristo. Sí, eso sí, dejarlo bien claro, ¿no? sí, Este, sobre todo en esa etapa de la juventud, sí, digo, tanto los varones como las mujeres, hormonal y reverencia y el tema de la rebeldía, es muy fácil desviarse hacia una moda, una cultura, o unas malas amistades, ¿no? Que te pueden hacer perder la identidad muy fácil. Este, sí, así que, digo, para mí no hay otra forma más que leer la Biblia para que te des cuenta de lo que tú dices, del valor que uno tiene, para Dios, para Cristo. Pero a través de la lectura vas aprendiendo y vas tomando conciencia y vas, aprendiendo, valga la redundancia, y vas fortaleciendo tu propia identidad, ¿no? sí. Me parece un buen tema y por eso, precisamente por eso le puse al podcast así, ¿no? Identidad cristiana, porque si bien es interesante e importante, me gusta escuchar las opiniones de cada invitado sobre, sobre este concepto de identidad. Y en el tema de tu podcast, ¿cómo te va? Sí, gracias. Pues mira, no es un podcast personal. ¿Ok? De hecho, justo con un amigo, ya lo conoces, Sergio Alvarado, eh, él funda algo que se llama, es un ministerio que se llama Hijos del Rey. Entonces, recientemente esto se hace más grande, formamos parte del liderazgo de este ministerio de Hijos del Rey. Y lo que hacemos precisamente es, Hijos del Rey es un ministerio enfocado en 4 Fs, que son como 4 pilares, que es la fe, la familia, las finanzas y el físico. Estas Fs siempre basadas en la palabra de Cristo, ¿no? En Hijos del Rey lo que se busca o lo que enseñamos, ¿no?, a los demás es que todos tenemos una identidad en Cristo precisamente, que todos tenemos un propósito y ese propósito lo da Cristo también y buscamos hacer hombres de impacto en la sociedad, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros ministerios y en cualquier lugar en donde estemos. Entonces, el podcast igual es parte de esta como evolución. Te decía que este ministerio lo comienza Sergio hace yo creo que más de 2 años. Comenzamos ahí a irnos sumando poco a poco, empezamos a meternos en algunas actividades y hoy una de las evoluciones o de los siguientes pasos que ha dado es precisamente la realización de un podcast eh, semanal. De manera semanal se está hablando sobre un tema y precisamente lo que hablamos es basado en estas 4 Fs. Hablamos sobre, por ejemplo, ¿no?, lo que es la fe y la familia, la fe y las finanzas, la fe y el físico. Se van mezclando estas 4 Fs en estos podcasts con diversos temas. Sabemos que hay muchas cosas de qué hablar, hay muchas cosas en las que podemos transmitir la palabra a los demás.
Entonces, y lo que vamos haciendo precisamente es esto también, se habla de la misma manera, familia y fe, familia y finanzas, familia y físico, finanzas y fe, finanzas, familia, finanzas y físico, y bueno, ya el físico ya también con las otras, ¿no? Entonces, hay un tema medular, siempre en cada semana hay un tema medular con lo que se está hablando y sobre eso se empieza a desarrollar, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la fe de un hombre, por ejemplo, en su entorno, ¿no? ¿Cuál es la importancia, por ejemplo, de un hombre en su familia? ¿Cuál es la importancia de tener unas finanzas sanas y ser un buen mayordomo de lo que el Señor nos ha dado, ¿no? ¿Cuál es la importancia de cuidar de nuestro cuerpo, ¿no? Sabiendo que es el templo donde habita el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, básicamente, insisto, ¿no? Nos enfocamos en esto, pero pues créeme que cada semana hay diversos temas y a veces decimos, no, como que ya se está agotando el tema, ¿no? Pero no, llega la otra semana y es momento de grabar y siempre, digo, para la gloria de Dios siempre hay temas, ¿no? Y estoy seguro que son temas que ayudan a la gente, pero insisto, está enfocado sobre todo a hombres cristianos. Ok, excelente. Oye, el tema es muy reciente, a lo mejor ya lo olvidamos algunas personas, pero el tema de la pandemia, como miembro de una iglesia, en el caso tuyo, justo tienes 2 años en la parte de formación, que seguramente te tocó dentro de la pandemia. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó la pandemia como cristiano? ¿Algún reto importante para ti o para tu comunidad ahí local, que se estaba congregando? Y eso, ¿a qué retos se enfrentaron y qué aprendieron de esa etapa? Sí, pues realmente sí fue difícil. Lamentablemente fallecieron hermanos, ¿no? Hermanos en la fe, que incluso algunos, pues teníamos una relación de años, ¿no? Creo que una iglesia, el congregarte, ¿no? Te permite precisamente eso, ¿no? Que puedas tener una hermandad con alguien más, que puedan Claro. orar unos por otros, como lo dice la misma palabra, ¿no? Pero fíjate que justo independientemente de esto, que creo que es un tema que se vivió en todos lados, uh, después, cuando llega la pandemia, pues nos dicen, ¿sabes qué? No se puede congregar nadie, ¿no? En espacios cerrados y demás. Entonces, los líderes de la iglesia en donde estamos toman la decisión de grabar, ¿no? Dicen, bueno, vamos a grabar, lo vamos a producir. Y, y esto es bueno en algún sentido porque se hace uso de la tecnología, ¿no? Para seguir transmitiendo el mensaje, para seguir tratando de acercar la palabra a otras personas. Pero, por ejemplo, cuando se levantan las restricciones de las medidas sanitarias por el COVID, mucha gente continuó en la comodidad de sus hogares, Uh-huh. ¿no? Y no regresaba. De hecho, te puedo decir que yo creo que pasó más de un año para que algunas familias regresaran. Eso es lo que pudimos ver. Este, y, y en muchos de los casos, hasta el hecho de que se alejaran, ¿no? Hoy hay familias que no han regresado a la iglesia, pero que tampoco están siguiendo una vida eh, cristiana, ¿no? No están siguiendo una vida de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, sí creo que fue una oportunidad incluso, ¿no? Si hablamos hasta de vulnerabilidad, de que el enemigo pudiera entrar a los hogares y demás. O sea, creo que fue una oportunidad muy grande para el enemigo. Insisto, muchas familias dejaron de congregarse. Y en el caso, lo que nosotros podemos ver, te digo que hasta después de un año, algunas familias regresaron y eso es un gozo, ¿no? O sea, el saber, el ver a familias enteras que regresan después de tiempo, pues la verdad es que es un gozo. Hay retos, llegaron nuevas familias también, llegan nuevas familias, y pues bueno, ¿no? Al final ya lo que es parte del proceso de capacitación, como lo estábamos tomando además nosotros en línea, empezamos a tomarlo en línea, no nos afectó mucho, ¿no?
Lo iniciamos cuando todavía habían ciertas restricciones, pero tanto el material como las llamadas que se hacen, hay algo que se llama llamadas de éxito, que son los días sábados, todo era online, entonces realmente eso no nos detuvo, ¿no? En esto, sino que al contrario, fuimos caminando un poquito más en ello. Ok, excelente. Fíjate que una de las cuestiones que quiero hacerte, entendiendo el contexto en el que vienes como una nueva generación de líderes en la iglesia o de pastores, de pronto los pastores, digámoslo así, de la vieja guardia, pues la verdad es que han hecho un buen trabajo en las iglesias, pero los, los tiempos han cambiado. ¿A qué me refiero? El tema de la comunicación para con las generaciones nuevas, con las generaciones actuales han cambiado. Si bien es importante seguirnos reuniendo, obviamente, cada domingo, también las formas de comunicación han cambiado. Y en este sentido te quiero preguntar, eh, ¿cómo lo ves tú ahí, al menos en tu localidad, la apertura para justo temas como los que dices? Oye, pues a través de podcast, a través de este, conversaciones, otras formas de informar, valga la redundancia, o incluso newsletter o múltiples aplicaciones que le podamos dar uso como una herramienta, no como una sustitución de asistencia. Pero ¿cómo tú percibes ahí a la comunidad, sobre todo, qué te gusta? A lo mejor entre los 15, 20, 30, 35 años en cuanto a la apertura de las comunicaciones. Yo creo que, yo creo que sí la hay, ¿no? Sin lugar a dudas, entre estas edades difícilmente no van a tener un equipo, ¿no? Ya sea un celular, una tableta, una computadora. Y sabes que hemos visto el resultado, por ejemplo, ¿no? Incluso en los podcasts, en este mismo ministerio, en Hijos del Rey Tercero, hacemos hasta shorts, se graban y se suben de manera diaria y los compartimos y sabes que, por ejemplo, a veces es padre, ¿no? Que incluso hasta amigos que no son cristianos lo ven y dicen, ahora está muy padre el mensaje, ¿no? Entonces, creo que sí hay apertura por parte de ellos. Es una manera muy, puedo decirlo, eficaz, porque si damos un mensaje concreto, ¿no? Sabemos que Dios va a hacer su obra, sabemos que también, pero nosotros también tenemos que ser diligentes con lo que estamos haciendo. Entonces, yo creo que todo este tipo de material, lo que decía, ¿no? Los newsletters, algún blog, ¿no? Alguna imagen, un short, un podcast, lo que sea, sí va a tener un impacto en las personas, pero también dependerá mucho esa diligencia con la que lo hagamos, ¿no? No es lo mismo simplemente soltar un mensaje, por ejemplo, una lectura de un versículo, ¿no? Y a ver a quién le cae, porque mucha gente no lo va a entender, ¿no? Entonces, a veces hay que darle esa traducción, por decirlo así, cómo puede impactar este mensaje de la palabra en las vidas de las personas. Y si lo podemos hacer de una manera en la que en los primeros segundos, ¿no? Los atraiga, creo que sí tiene un impacto real en sus vidas. Te digo, o sea, hemos tenido casos en los que conocidos que no conocen de Cristo, si dicen, oye, qué buen mensaje, ¿no? Platícame más incluso, ¿no? O sea, si ha pasado eso, que dicen, a ver, platícame más, ¿qué es esto de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, creo que sí es una muy buena herramienta en la que podemos acercar el mensaje de Dios a otras personas. Excelente. Oye, regresándome un poquito al tema de tu decisión para dedicarte a esto, para mí siempre me parece importante el soporte de un hombre, pues en la familia es de mujer. Y cuando tú le dices a tu esposa, oye, fíjate que voy a dejar de trabajar en un trabajo formal, en un trabajo pues donde estás acostumbrado a recibir tu nómina semanal, quincenal o mensual de forma segura, y le dices, oye, fíjate que acabo de tomar la decisión
irme por acá. ¿Qué tan importante en tu caso personal es tu mujer, tu esposa, para contigo y para que tú obviamente rindas en tu trabajo que ahora es este? Muy importante. Creo que, pues evidentemente todas las decisiones deben de ser consultadas con el Señor primero, pero al ser un matrimonio también tienen que ser consultadas con, con mi Claro, esposa, ¿no? Entonces, de hecho, esta es una de las cosas que aprendí. Como dicen, a veces es como a garrotazos, ¿no? Me costó trabajo entenderlo, pero hoy doy gracias a Dios, ¿no? Porque me ha permitido poder entender esto, que muchas cosas las tengo que incluso poner en oración con ella. Eh, y sabes qué, fue genial, porque justo cuando le di esta noticia, siempre que lo platico les digo, o sea, yo aquí puedo ver la gracia de Dios, puedo ver el poder de Dios, ¿no? Cuando, cuando yo siento esta confirmación del llamado, dije, bueno, pues hay que platicarlo ahora con ella, ¿no? Y yo estaba súper nervioso justo por lo que dices, ¿no? Dije, yo ahora, o sea, me va a decir que no, me va a decir, oye, tú estás loco, ¿no? ¿Qué estás pensando? Ah, y cuando yo platico con ella, ¿sabes qué? Fue una experiencia padrísima porque simplemente me dijo, ¿sabes qué? Sí, yo también he sentido, ¿no? No me dijo el llamado, pero sí me dijo, he sentido algo, ¿no? Y creo que Dios nos está llamando para hacer algo más, ¿no? Entonces, cuando me lo dijo, yo sí me quedé así de, wow, ¿no? O sea, yo de verdad esperaba cualquier otra respuesta, ¿no? Menos esa. Entonces, sabía que era Dios también escuchándonos nuestras oraciones, confirmando también el llamado, que sabemos que en un matrimonio pues viene siempre en unidad, ¿no? Este tipo de decisiones también, este tipo de llamados, ¿no? Entonces, pues fue de las primeras confirmaciones también. ok. Qué padre, qué padre historia y insisto, me parece bien importante eh, el trabajo de la mujer dentro de la familia y dentro de la compañía del pastor. Bien importante. Si bien en tu trabajo secular como el mío hay retos y hay, este, pues bueno, retos importantes, puntuales para con el contexto del trabajo, ¿cuál crees tú que va a ser tu reto ahora en una iglesia y cómo solventarlo? Porque a veces me parece a mí que nosotros como miembros de una iglesia vemos algunos retos pues que pudieran ser a lo mejor para mí superficiales, ¿no? El tema de la inasistencia, el tema de pues quién va a dar una clase para jóvenes o para niños o lo común. Pero tú que ya estás en ese proceso arduo y largo de capacitación, ¿cuáles crees tú que van a ser los retos para ti y cómo sortearlos? Pues fíjate, es, creo que lo principal puede ser el hecho de, y esto lo tengo presente, ¿no? Que tratamos con personas. Claro, Por ejemplo, en lo secular, ¿no? Por decirlo así, en lo profesional. Eh, Tú sabes que al final tienes que hacer tu chamba, ¿no? O sea, sabes, por ejemplo, ¿no? En el caso como abogado, tú sabes que tienes que aplicar la norma, ¿no? Y para ello, bueno, no soy un abogado que se dedica a temas de litigio, soy asesor en administración pública y gestión pública. Entonces, por ejemplo, es más eso, ¿no? Sabes, la ley te dice tienes que ir para acá, tienes que hacer esto, cómo lo puedes hacer y demás, y es ponerlo en el contexto, ¿no? Pero en el tema de la plantación de una iglesia, del desarrollo, del día al día de una iglesia, yo lo que pienso es eso, precisamente que son personas con las que estás hablando. O sea, aquí no les puedes decir, oye, pero si no haces esto, por ejemplo, ¿no?
si no te arrepientes, tu nombre no va a estar escrito en el libro de la vida, ¿no? O sea, no puedes llegar así, Claro, ¿no? A diferencia que en lo secular, ¿no? Que es simplemente, si no lo haces, pues es una infracción, ¿no? Y puede ser multa consistente en esto. No, o sea, creo que esto es realmente lo complejo, ¿no? El poder sensibilizar a las personas con un mensaje eh, entendible también para ellos, ¿no? Insisto, sabemos que Dios va a hacer su obra, es la obra de Dios y Él la perfecciona, este, pero el hecho de poder tratar con los corazones también de la gente, ¿no? A veces nos vamos a encontrar corazones cerrados, ¿no? A corazones que han sufrido, ¿no? Y que en consecuencia van a estar muy a la defensiva. Nos vamos a encontrar incluso con mentes, ¿no? Eh, resilientes al mensaje, ¿no? O sea, simplemente por el hecho de decir, se trata de Dios, no quiero escuchar, ¿no? Cosas como estas. Entonces, creo que claro. ese es el principal reto, el poder uh, llevar ese mensaje y tratar con amor a las personas, porque creo que eso lo hemos visto, ¿no? En cualquier lugar. A veces quien está al frente de una iglesia no se va a librar de una mala palabra, ¿no? Por parte de otra persona, no se va a librar de una ofensa, no se va a librar de un enojo, ¿no? Una reacción eh, fuerte, ¿no? Que simplemente le digas, es que tú no te metas, tú no digas, tú no. ¿Sí me explicó? Entonces, Claro, claro. creo que son a las cosas, a los principales retos a los que uno se puede encontrar, enfrentar, pero pues al final sabemos que Dios también está, ¿no? Pues por enfrente y por atrás va Él, ¿no? Entonces, es estar en oración también para que las cosas puedan salir. Y como dice también la palabra, ¿no? Entonces, a lo mejor va a llegar el momento de sembrar, ¿no? Y a otra persona le va a tocar cosechar, Claro. pero al final es para la misma obra de Dios. Entonces, también es estar conscientes de eso. Y yo creo que el segundo reto, hoy lo veo, ¿no? Desde una plantación, pues es el tema económico, ¿no? Que pueda ser una iglesia autosustentable, ¿no? Ok. Este, sabemos que lo económico no es lo primero, ¿no? Pero sabemos que es una herramienta, el dinero, para poder hacer más cosas, para poder tener sillas, ¿no? Para poder tener eh, pantallas, para poder tener copias, el material en el que se va a estar trabajando. Entonces, creo que este es uno de los retos también que se enfrenta en una plantación de una iglesia, ¿no? Sabemos que cuando se va a plantar, pues no sabes cuántas familias van a llegar. Debe de haber un trabajo previo en el que se esté orando, en el que se esté pidiendo a Dios, ¿no? Por el lugar, por el paso a paso, invitando a gente también. Pero no sabemos cuántas familias van a estar desde el inicio, ¿no? No sabemos cuántas se van a ir incorporando, qué tan rápido va a ser el crecimiento. Entonces, es un reto, creo que también importante, pero insisto, ¿no? Yo he dicho algo desde que tomé esta decisión, creo que ha sido la decisión que más paz ha dado a mi corazón, independientemente de los retos que puedan Qué venir. padre. Creo que es la decisión que más paz me ha traído. Qué padre, qué bonito escucharlo. Si tuvieras tú la oportunidad de regresar en el tiempo 10 años atrás, sabiendo que hoy te dedicas a, a esto, estar liderando una iglesia, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Que no me aleje de Dios, que Él lo es todo y en Él está todo. Si hace 10 años o sea, yo pudiera dar este consejo, que te decía, ¿no? Que incluso yo, después de bautizarme, yo me alejé, y fue aproximadamente hace 13 años, ¿no? Yo creo que hoy ya estaría siguiendo ese llamado, ¿no? Porque ese creo que era un llamado que yo sentía desde hace tiempo, Ok, ¿no? Entonces hoy ya estaría más avanzado en esto. Simplemente es no alejarse, creo que sea el consejo, escuchar a Dios. ok. Y en todo ese tiempo que obviamente estás a full ahí aprendiendo y capacitándote, para ti, para Daniel Álvarez,
¿qué es lo más importante que has aprendido de la Biblia? Ah, creo que la misma palabra lo dice, ¿no? La, la Biblia, así que Dios es el que ha sido, el que es y el que será, ¿no? Y es la única palabra que no va a cambiar. La puedes aplicar o la puedes aterrizar en cualquier contexto, en cualquier época, y la palabra es la misma. Y el poder que trae la palabra de Dios igual es el mismo. O sea, no importa la época en la que estemos. Yo creo que es eso lo que he aprendido. O sea, tiene un poder eh, inimaginable, ¿no? No puede imaginarlo una persona, simplemente. Sí, sí, te entiendo. Justo es, volviendo al mismo ejemplo que yo daba del libro de Daniel. Oye, pues es que Daniel tenía un Dios poderosísimo y, no sé, lo liberó de un horno de fuego. Pero a veces batallamos para entender que es el mismo Dios tuyo y mío, y que es igual de poderoso y que igual te puede ayudar en la actualidad, pero a veces no lo entendemos en nuestra banalidad o en nuestra carnalidad, que es el mismo Dios de Jacob, de Daniel, de tantos que dice la historia de la Biblia. este, pero justo es eso, ¿no? Es que, como tú dices, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y, y eso es a veces difícil de entenderlo. Si tuvieras tú la oportunidad de escribir un mensaje en el cielo que todo el mundo lo pudiera leer, ¿qué escribirías? Yo escribiría, tal vez, pruébalo, pruébalo por completo, no en parte. Y pídele a Dios que te quebrante todos los días. Ok, Creo que si puedes vivir eso, tu vida cambia por completo. ok, excelente. Eh, Últimas preguntas así bien rapiditas, que te venga lo primero a tu mente. Respóndeme por favor en una palabra. ¿Qué significa para ti la Biblia? Guía, Identidad, Cristo, Dios, mi Padre. comunión, Um, Dame, está difícil. Ah, pues es que una palabra, híjole, no busco poder decirlo. Vivirla, ok. Oración, por último, relación. ok. Perfecto, Daniel. Pues con eso nos despedimos, brother. Un gustazo tenerte acá en Identidad Cristiana, el podcast. La verdad es que un gustazo conocerte, conocer tu historia, conocer lo que Dios ha trabajado en ti y seguramente el mucho fruto que vas a tener con este liderazgo que tienes, con esa visión, con ese compromiso que tienes. Si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, ¿tienes alguna comunicación, alguna red social tuya? Sí, claro. Bueno, antes que nada, pues muchas gracias a ti. Gracias a ti por la invitación. Un gusto estar aquí. Una red social, pues estoy como Daniel Álvarez Razo, tanto en Facebook como en Instagram. Este, y pues creo que nada más. Digo, el correo electrónico ya no sé, iba a decir correo electrónico, pero ya es más como para suscripciones, ¿no? Y demás. Sí, serían esas. Bueno, pues con eso nos despedimos. Si llegaron hasta el final del video, pues muchas gracias. La verdad es que
pueden encontrar este podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en cualquier plataforma con el nombre tal cual, Identidad Cristiana Podcasts, y pues sigan al pendiente porque vienen ahí también varios invitados cada semana. Gracias, brother. Buenas noches. Gracias, Israel, que Dios te bendiga. Bendiciones.